Muy buenos días para todos. Mi nombre es Giovanni Antonio Rueda Rueda. Soy estudiante de la Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios de la UNAD. Esta es una actividad para el curso Pedagogía para la Resolución de Conflictos, cuyo tutor es Cristian Andrei Castaño. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es correspondiente a la violencia en general. Pero para ello es fundamental que nos enfoquemos en un tema que ha hecho profundización sobre tres tipos de violencia que aquejan actualmente a la sociedad. Johan Galtung se enfoca en la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Para el tema que voy a tratar en el día de hoy, y que es un tema que me ha afectado directamente, personalmente, yo viví en la zona del Catatumbo durante toda mi vida. Por cuestiones de violencia directa y por cuestiones de violencia estructural, desde el 2006 salí del país y actualmente me encuentro residenciado en Canadá. Quiero tratar el tema de la violencia directa. ¿Por qué? La violencia directa es un tipo de violencia que es visible, se concreta con comportamientos y corresponde a actos de violencia. Se caracteriza por ser una violencia física o verbal, en la que hay golpes, hematomas, traumatismos y especialmente la muerte. ¿Por qué hablo de la muerte? Dentro de mi familia hubieron varios asesinatos en Colombia y que hasta el día de hoy no ha habido ninguna aclaración por parte del Estado ni por parte de ningún organismo y han quedado prácticamente impunes. ¿Por qué también quiero hablar de la violencia estructural? La zona del Catatumbo ha sido una zona abandonada por el Estado. La violencia estructural se caracteriza porque es aquella que se aplica en situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Cuando hablamos de las necesidades humanas básicas, entramos en un tema bastante profundo porque nos afecta lo que es la parte de la salud, la educación, el deporte, vías de penetración, etc. Históricamente, el norte de Santander y especialmente la zona del Catatumbo han sido zonas abandonadas totalmente por el Estado. El Estado no hace presencia muy mínimamente. ¿Por qué? Si nos desplazamos a la zona del Catatumbo podemos observar que no hay educación, no hay vías de penetración, no hay electrificación, no hay acceso a las TIC en su totalidad, no tenemos acceso a la tecnología de las comunicaciones, es muy poco la cobertura que hay en estos territorios. Y el gobierno hace caso omiso de esta situación. Esto ha conllevado a que el Catatumbo sea una tierra árida para la proliferación de grupos delincuenciales. En el Catatumbo encontramos a guerrilla, encontramos el paramilitarismo, bandas delincuenciales. La zona está prácticamente cultivada en su totalidad por la coca y el Estado pues no ha hecho presencia. Hay presencia por la parte de las fuerzas militares, pero los resultados son prácticamente nulos. La zona del Catatumbo está comprendida por varios municipios, entre ellos la Convención, El Carmen, El Tarra, Tibú, Teorama, San Calixto, La Playa, Acarí y Sartinata. Como podrán ver, es una amplia zona, muy rica en agricultura, ganadería, minería, pero que lamentablemente por cuestiones de la violencia estructural, por culpa del abandono del Estado, está estancado en la historia. Esto ha generado que en la zona del Catatumbo se genere la violencia permanente. Hay confrontaciones armadas permanentemente entre las mismas organizaciones, paramilitares guerrilla Estado, y
nunca se ha buscado mecanismos para consolidar la paz. Dentro de este territorio viví muchos años y la verdad que por los problemas que anteriormente mencioné, estoy viviendo actualmente fuera del país. Fui víctima directa, homicidios dentro de mi familia, y la última alternativa que tuve fue emigrar del país. Estoy en Canadá, un país que a nivel mundial es ejemplo de paz y de tolerancia. Dentro de la temática a desarrollar y la actividad encomendada, se nos pide que demos algunas posibles soluciones a estas situaciones que se presentan a causa de la violencia. No es fácil para mí decir que se pueden presentar soluciones, aunque hay soluciones a corto plazo. Hace 14 años emigré desde Colombia hacia Canadá, y dentro de este tiempo que ha recurrido durante esos 14 años, puedo decir y puedo afirmar de que la violencia directa, la violencia estructural en nuestro territorio, en la zona de Catatumbo y en Colombia, se ha incrementado, no ha disminuido, lo que quiere decir de que no hay una solución a corto plazo. Las posibles soluciones para esta crisis serían el diálogo y la negociación entre los actores del conflicto y el Estado, pero ya se dio un ejemplo hace muy poco entre la FARC y el Estado, pero que ha dejado muchos sinsabores y que considero que fue un proceso que no estuvo bien llevado. Inicialmente, para combatir la violencia estructural, la violencia directa que está afectando tanto a nuestro país, hay que combatir un problema que está carcomiendo la sociedad colombiana y que pienso que es el cáncer y que ha generado tanta violencia y tanta hambre, desolación y tristeza en nuestro país, que es la corrupción. No es difícil ocultar que en los noticiarios a diario lo que vemos desde el exterior y al interior del país es que hay corrupción en todos los entes administrativos del Estado, hay corrupción en la justicia, hay corrupción en las administraciones, hay corrupción desde la presidencia hasta las juntas de acciones comunales. En el momento en que se combata la corrupción podemos decir de que se puede invertir el dinero que corresponde al pueblo en salud y educación, se pueden realizar obras de infraestructura, se pueden implementar las TIC, se puede desarrollar proyectos de electrificación en las zonas donde no existe, generar empleo, etc. Entonces, pienso que a manera de conclusión y según los temas que hemos tratado, se puede concluir que según la actividad realizada es muy práctico contextualizar que la violencia puede comenzar en cualquier vértice del triángulo, formado por la violencia estructural, cultural y directa, y se transmite fácilmente a las otras esquinas del mismo. Es un ejemplo claro de que Colombia está siendo tocada actualmente en sus 3 puntos del triángulo y que la solución se ve muy lejos. Muchas gracias.